Bueno, estamos en Caniechat con Luis Grané, que está en Los Ángeles. Es un artista muy particular que con el que quería charlar porque, bueno, es un videoartista, también hace pintura, pero también el derrotero de él es, él viene de la animación. Y desde la animación, un poco como al principio, usa la pintura como una suerte de reacción tradicionalista a ese nuevo medio, pero después es como que integra todo esto que lo rodea en su vida cotidiana en Los Ángeles y lo introduce en un intento de transformar esos lenguajes del videoarte en arte. Buenas noches para mí. Luis. Buenas tardes. Buenas tardes para vos. Nosotros nos conocemos, es decir, venimos trabajando juntos, con lo cual es una entrevista rara porque tenemos que simular que, digamos que, bueno, varias de las cosas que te voy a preguntar no las sé, que tienen que ver con los principios de tu carrera. Es decir, ¿cómo llega un pibe de barrio a el estrellato de la animación en Hollywood? Un camino raro. Yo, bueno, primero que estudié medicina en Argentina, nada que ver, estudié 3 años de medicina, después pasé a diseño gráfico, después de un breve paso por la Prilidiano Pueyrredón, y terminé como el segundo año de diseño gráfico y me fui a Londres. Estuve 3 años en Londres. ¿Haciendo qué? ¿Diseño gráfico? 3 años y medio, no, trabajando en animación, para comerciales. ¿Pero cómo entras en el tema de la animación? ¿Dónde viene? Bueno, o sea, siempre me interesó el dibujo y como que la animación era en ese momento el lugar donde había como más rigor en cuanto a dibujo y a técnica, que era lo que me interesaba en ese momento, ¿no? Y como que se hacían las cosas más interesantes y sobre todo dentro de los comerciales, ¿no? Porque a mí me gustaba probar con muchos estilos y bueno, y Londres siempre, bueno, me atrajo como ciudad y como que ya no estaba muy a gusto en Argentina. La Argentina de la hiperinflación, de Alfonsín, era un desastre. Yo estaba haciendo algunos trabajos de diseño gráfico, comerciales, y la verdad que estaba muy mal la situación, y me fui así paracaidista, y bueno, y trabajé ahí, sí, hablando muy poco inglés, como ahora. Prácticamente como ahora. Ahora sé 4 palabras, antes sabía 2. O sea, mi primer trabajo, por ejemplo, o sea, yo estaba buscando cualquier cosa, mientras iba todos los días a la National Gallery y a la Tate Gallery, todos los días. Iba aunque sea a ver la Venus de Velázquez, pero yo pasaba todos los días. Y en mis caminos ahí perdidos, vi un cartelito como un 7-Eleven, que decía Paper Deliver Required, Apply Within, me acuerdo perfecto, un cartelito. Yo sabía que era algo de trabajo, no sabía qué quería decir deliver. ¿Eso qué es? ¿Diariero? Entonces, dónde estaba, es diariero. No sabía, imagínate el nivel que tenía de miedo.
Entonces me voy al lugar donde estaba viviendo, busco en el diccionario y veo repartidor, y dije, listo, este es mi trabajo. Y entonces voy al lugar y le digo al tipo, job, I want the job, así, ¿no? O sea, y el tipo se debe haber conmovido por mi inoperancia y por ¿no? Mi estado patético, no sé por qué, pero me dio el trabajo y entonces estuve repartiendo diarios a las 5 de la mañana. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver aparte por Belgravia. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? ¿Cómo? ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé, porque esto yo del principio. Empezamos de cuando el espermatozoide llegó al óvulo. No, claramente. No, bueno, vamos al punto. Vamos al punto. ¿Cómo mierda llegás a Hollywood en animación? Yo pensé que íbamos a hablar de mi vida personal. Bueno, entonces después de Inglaterra, tuve un paso por México de un año. Después estuve en una universidad en Canadá. ¿Cómo un paso por México de un año? ¿Qué es esto? Y ahí, bueno, entramos también en mi vida personal, entonces, porque mi novia de ese entonces, mi mujer de ahora, es mexicana. A quien adoro. Y fui a México y estuve un año ahí trabajando en animación también. Okay. Pero viajé mucho en México y ahí me enamoré de la cultura mesoamericana, como bien sabrás. Sí, que esto corre por las venas de tu obra. Sí. Estudié mucho el arte maya, azteca. Fui a Monte Albán, a todos lados. Después me fui a Canadá, a un lugar que se llama Sheridan College, y ahí me contrataron de DreamWorks para trabajar, y ahí por eso me vine a Los Ángeles. Era el inicio de DreamWorks, y bueno, era una gran expectativa, porque era la primer gran empresa que competía con Disney. Pero además lo de DreamWorks, porque vos vas a estudiar a Canadá y DreamWorks contrata, pero contame un poco ese proceso. Fue muy bueno primero porque fui al único que contrataron de segundo año, digamos, porque siempre contrataban a graduados. Pero yo hice un proyecto de fin de año, digamos, mi proyecto final, que les gustó mucho y me dijeron, ¿para qué vas a terminar si nosotros te contratamos y ya tenés trabajo? Y bueno, obviamente no lo pensé dos veces, ¿no? Porque era muy difícil entrar y la competencia era muy fuerte y contrataron a dos personas, un graduado y a mí, que yo estaba en segundo año, que me odiaron por eso, pero bueno. Pero bueno, quiere decir que tu camino en el dibujo es una suerte de sueño americano. Si vos salís desesperado en la balsa, llegás al Támesis, en el Támesis pedís trabajo de diariero, terminás boyando por la América del Norte, ahí te pones a estudiar sistemáticamente esto que claramente te gustaba, y obviamente eso es un talento que DreamWorks te reconoció inmediatamente y te lleva para Hollywood. ¿Y en Hollywood qué hiciste? Bueno, y ahí en Los Ángeles estuve 6 años trabajando, un poquito más de 6 años en DreamWorks, hacía animación principalmente, y después, siempre, como vos dijiste al principio, como que siempre tenía aparte mi parte de pintura, y en esa época, Bueno, pero espera, no te metas todavía a la pintura. Quiero que me cuentes sobre DreamWorks. ¿Cómo es la cultura de trabajo de un artista adentro de una megacorporación como DreamWorks? Bueno, hay mucho rigor mucho rigor y disciplina artística. O sea, uno, a lo mejor, la gente que no lo ha vivido adentro piensa que la animación son unos muñequitos que se mueven, pero hay que saber mucho de anatomía, claro. Hay que dibujar muy bien,
estamos hablando acá de animación tradicional, o sea, que había que dibujar. O sea, yo trabajé en películas, ¿no? Como Prince of Egypt o Spirit, que eran caballos, y son caballos realistas que hay que dibujar de todos los ángulos, entender perfectamente la anatomía del caballo, cómo se mueve, qué músculos tiene, porque para que sea creíble la animación tiene que estar bien hecha, tiene que tener peso. Vos cuando hablas de dibujar... Uno tiene que saber el peso del personaje. Vos cuando hablas de dibujar, ¿cómo es el proceso? Explícame cómo es el proceso de la animación a partir del dibujo. Y bueno, o sea, depende de la escena que te toque abordar. Si es una escena de actuación, ahí trabajás expresiones corporales, expresiones del cuerpo. Hay que saber también de actuación. O sea, el animador es un actor, porque vos tenés que, en definitiva, tenés que transmitir una emoción. Entonces, no es lo mismo poner las cejas de una determinada forma y una mirada o un giro que de otra, ¿no? Vos estás transmitiendo algo que tiene que ser creíble. O sea, hay reglas que son muy específicas. O sea, yo trabajé en estas películas que eran relativamente serias, digamos, pero hasta... ¿Cuáles son? Yo te digo, Correcaminos hay reglas que uno tiene que seguir. ¿Cuáles son? Ratatouille. Sí, bueno, no. Bueno, eso es otra cosa. O sea, en DreamWorks trabajé como animador. Cuando me fui de DreamWorks, tomé un año donde tuve un estudio donde pintaba y hacía mis cosas personales, y a partir de ahí ya me dediqué al diseño de personajes, hasta ahora. Entonces, y eso es distinto. O sea, ¿Qué es el diseño de personajes? Vos creás la forma del personaje que después la computadora... Sí, o en el caso de la animación tradicional es el personaje que se va a usar, pero digamos, a mí me dan una descripción de un personaje que es de determinada forma, que tiene tal edad, y yo invento un personaje. Después ahí, o sea, uno crea varios personajes, después el director decide si le gusta o no, o si es el que va con la voz. Hay veces que ya tienen la voz de un actor famoso, entonces uno se tiene que adaptar a eso. Generalmente no, generalmente uno crea el personaje y después viene la voz. Claro, pero eso tiene un componente de creatividad enorme. Es decir, yo en la historia del arte, todo el siglo XVII, en Francia, por ejemplo, con Charles Lebrun y los affetti, las expresiones de la cara y todo eso, estuvo una corriente, la Academia Royal fue toda una corriente dedicada, desde Rafael, dedicada a esto. No es pavada, ¿eh? En términos de formación artística, es posiblemente lo que me estás contando de manera corporativa es mucho más clásico que... Totalmente. O sea, nosotros el nivel de estudio que teníamos en cuanto a anatomía, a movimiento, análisis de movimiento y actuación, por eso te dije no la palabra rigor, porque hay mucho estudio atrás de lo que uno ve después en la pantalla, ¿no? O sea, uno tiene que, incluso para romper la anatomía, para hacer un personaje más estilizado, tiene que saber mucho de anatomía, cómo funcionan los músculos, cómo se mueven, claro. qué se puede mover, qué no, para romperlo. Ahora, esto, entonces, digamos, te quiere decir que la corporación te da una posibilidad de desarrollo creativo impresionante. Bueno, sobre todo en la época en la que yo estaba en DreamWorks, que era el principio, y los que tenían muchísimos recursos y estaban tratando de traer a la gente más capacitada de toda la industria, de todo el mundo. O sea, yo trabajaba con gente de todo el mundo, ¿no? Nosotros teníamos los especialistas más importantes, o sea, por ejemplo, si tenemos que trabajar en, no sé, un pez o un caballo, lo que sea, traían al especialista de UCLA o de USC para que nos hablen de mecánica corporal de los animales, anatomía comparada. Teníamos clases con
coach de actores que eran los mismos que usaban Jack Nicholson. Aparte, obviamente, con el aval de tener a Spielberg como dueño, digamos, de la empresa, teníamos acceso a muchas cosas, ¿no? Claro. Ahora, todo lo que me estás describiendo entonces es una carrera donde todas tus necesidades de desarrollo en el ámbito de la estética estaban ¿no? fulfilled. Pero Bueno, sí. no, pero la pregunta es entonces, digamos, el arte tiene dos aspectos, tiene la ética y tiene la estética y tiene la ética. Y entonces la pregunta tiene que ver con, está bien, DreamWorks te da todo este espacio para que desarrolles esa creatividad estética, pero en tu obra hay un componente que un poco vos lo sugeriste cuando estabas hablando de tu paso por México y el acceso a las culturas de los pueblos aborígenes, de los pueblos originarios, después otro tipo de cuestiones que tienen que ver con que hay algo en la corporación que no te terminaba de cerrar completamente. Y no, porque, o sea, porque todo ese desarrollo técnico está al servicio de un producto que no necesariamente es el tuyo. O sea, yo trabajaba en películas que no era lo que a mí me interesaba decir, ni era algo que a lo mejor a mí me inspirara, ¿entendés? Yo no veo una película de esas, ni siquiera, bueno, ahora menos todavía, pero, y digo, wow, esto qué interesante, cómo me inspira a crear. O sea, uno está, es un sistema muy raro. Porque además Disney... Que a lo mejor en el momento no lo pensás, ¿no? No, claro, porque además Disney y DreamWorks y demás funcionan. Mark Fisher en su libro sobre Realist Capitalism habla de cómo, por ejemplo, Wall-E de Disney es decir, que es una representación de un mundo que los humanos no supieron mantener, entonces es tomado queda en manos de los robots, y que en realidad a los robots, digamos, todo este tema de el desastre corporativo y la responsabilidad corporativa termina haciendo una especie de catarsis para el espectador, para que el espectador salga de la película pensando que, bueno, en realidad ya me sentí lo suficientemente culpable por la realidad corporativa que hay, ahora puedo seguir adelante. Es decir, además son empresas que manejan unas estrategias ideológicas muy, muy concretas, ¿no? Totalmente. Y bueno, o sea, sí, o sea, podría hablar 4 horas de esto, pero el problema, o sea, lo que asfixia, digamos, de estar en este ámbito, por un lado, sí, o sea, está la parte digamos, de desarrollo técnico que es muy buena, pero por otro lado vos tenés una corporación y un grupo ejecutivo, digamos, que decide qué es lo que se va a decir y qué tipo de película se hace, y es una decisión mercantilista. Y eso, bueno, crea una disonancia con alguien que no es el caso de... O sea, tengo muchísimos amigos que no les importa, pero si vos tenés alguna aspiración de crear algo personal, o sea, hay gente que vive perfectamente en ese mundo y muere en ese mundo. Claro, pero lo está describiendo en términos de la creatividad personal contra el poder de la corporación. Pero hay otra cosa acá en tu obra que tiene que ver con una crítica a todo eso que la corporación representa. Digo esto porque, a ver, vos sos un personaje muy paradójico. Por un lado, sos el argentino de clase media que va al extranjero, que se va
a la metrópolis, ¿viste? Al centro de la calidad, la excelencia, el mercado, bla, 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 y que generalmente esa figura, ese argentino, esto es una generalización, pero generalmente por la experiencia personal, ese argentino, en esto somos dos excepciones, ese argentino es un argentino absolutamente normativizado, es decir, es como que sale de la Argentina odiando la Argentina, llega al centro del mundo creyendo que es lo mejor que hay, y cuando se dio cuenta de que no es tan así como cree, ya era demasiado tarde y no se anima a decir nada. Pero en tu caso vos usás el arte como una necesidad que además el medio que vos primero elegís es la pintura. Entonces, que es un medio en sí mismo, es un medio que reacciona contra, digamos, el carácter electrónico, ¿no? del video. Entonces, contame un poco este trabajo que vos haces, digamos, cómo se desarrolla cuando vos incorporás la ética a todo este planteo a partir de una pintura que se refiere a temas que a vos te preocupan, sí, y que en el contexto de la corporación son casi impronunciables. Sí. Bueno, te voy a contestar en tres partes. Primero, lo que dijiste primero de algo paradójico. O sea, yo hace 25 años que me fui, 25, y yo añoraba Buenos Aires cada día. O sea, no es que me fui, claro, yo en eso somos totalmente diferentes. Completamente diferentes. Y recién ahora es como que digo, viste, como estoy... ok, no está tan mal acá en Los Ángeles, no está tan mal. Pero yo, o sea, añoraba Buenos Aires. Después, lo de la pintura... Perdón, déjame. ¿Qué añorabas de Buenos Aires? Todo. ¿Qué? Y la ciudad, o sea, pensá que Los Ángeles es una ciudad que no tiene escala humana. Claro, no, sí. Entonces necesitas autos para todo y bueno, Londres tiene una escala humana, pero siempre hay algo, viste, que... No, pero además vos estuviste en Londres en una época que no era el Londres neoliberal de hoy, ¿no? Es decir, era un Londres más... Era la época de la Guerra del Golfo, era una época especial, pero muy, muy buena. Era la época en donde empezaba todo esto, el Britpop, digamos. Completamente, claro. Sí. Y después en Los Ángeles vos estuviste con tu mujer, digamos, en Los Ángeles vos pudiste sobrevivir porque fuiste en pareja, si no, solo en Los Ángeles es difícil, pero yo igual soy muy solitario, así que yo sobrevivo en cualquier lado. Yo voy a sobrevivir con las cucarachas después de la hecatombe mundial. Tengo mis dudas. Pero en cuanto a la pintura, yo... con esto que te decía del academicismo que me daba trabajar en animación, yo al principio, yo creo que ya te lo había contado, yo, por ejemplo, yo era un gran admirador de los rusos, ¿no? Como Ilya Repin, Serov y Sargent. Para mí o sea, ese era el canon para mí, ¿no? Pintar así. Y nosotros teníamos dentro de DreamWorks teníamos 2 veces a la semana, a la noche, pintura, modelo vivo, al óleo. Wow. Y viste, con modelo, y eran 3 horas ahí y había que pintar como Sargent. Y teníamos, y a veces, bueno, decían, hoy vamos a pintar con la paleta de Rembrandt. Bueno. Y ese era mi norte, digamos. Yo me fui a Boston a una exhibición gigante que hubo de Sargent, y era como para mí, viste, era el Olimpo. Me fui a Rusia a ver los originales de Repin y de Serov, porque era lo que yo quería, completamente diferente a lo que ahora, o sea, yo ahora no me siento inspirado por ese tipo de pintura. Entonces, bueno, estuve toda una época pintando así,
yo decía que era como, yo soy era el pintor de los domingos, pero que pinta todos los días. Bueno, era como salirse Completamente, de la modernidad, ¿no? Es decir, como volver a un medio tradicional, digamos, de contacto físico, material, ¿viste? Lo contrario a esa corporación. Sí. Y bueno, y después fue como una cosa, o sea, bueno, pasaron muchos años a lo que estoy haciendo ahora, digamos, y a lo que es el videoarte. Sí, pasó mucho tiempo, tuve que vivir muchas cosas, pasé por hacer, como viste ahí en algún clip, hice también animación y efectos visuales para películas en vivo, como El Hombre Araña, Aviator y otras más. Y eso como que me dio una parte también técnica, pero bien técnica, digamos, actual, ¿no? De aprender softwares y Del video. y después voy a usar el video, ¿no? Digamos, pero me estás evitando la cuestión ética, es decir, porque... Ok, no, sí, claro, no. Bueno, esto es una discusión que para mí es muy difícil desde mi ignorancia o mi incapacidad, que ya la hemos discutido, ¿no? O sea, yo no tengo una educación formal académica, entonces mis recursos son muy limitados para explicar lo que hago, mi obra o lo que intento hacer. Y siempre esto de ética y estética, como que también esta dicotomía me crea un conflicto porque, o sea, si entendemos a ética como algo que distingue el mal. Por ética me refiero a lo que te molestaba de la sociedad. Lo que me estaba de sociedad o de lo que estaba haciendo yo. No, de lo social que te rodea. Es decir, porque yo veo esta imagen y lo que estoy viendo, sabiendo que vos venís de Los Ángeles, es, en primer lugar, ciertos espacios totalmente compartimentados que tienen que ver con, por un lado, el highway, por otro lado, la pileta, es decir, el tema de el territorio, y por otro lado, de manera muy como casi como en un container, un grupo humano muy diversificado, pero que en realidad es indiferenciado y homogéneo. Entonces, acá yo estoy viendo temas que van desde el tardocapitalismo, digamos, las migraciones, ¿no? El neoliberalismo y demás. Pero para llegar a esto es lo último, digamos. Ahí pasaste 15 años, porque yo estaba como en la época de Bush, de George W., estaba muy involucrado era cuando fue el inicio de Arianna Huffington, antes de hacer su portal, de Huffington Post. Y yo la iba a ver a las librerías que daba conferencias, y estaba muy involucrado en todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Me acuerdo de haberme impreso el Project for a New American Century, que eran todo el grupo de Bush y Cheney que después llevaron la presidencia a Bush. Eso fue lo que contribuyó, digamos, a prepararme a hacer lo que estoy haciendo ahora. Pero en ese momento no estaba haciendo esto visualmente. No, pero cuando empezás a hacer los grafitis, porque hay la parte que a mí me interesa cuando yo me pongo en contacto con vos y con tu obra, es con los murales, ¿no? Y esto está vinculado con, digamos, yo lo asocio mucho con la estética de Carlos Mérida, uno de los grandes pintores mexicanos modernistas. Es decir, vos tomás un poco todo ese lenguaje y lo adaptás también a estos murales, pero que los traes de manera un tanto subversiva, pero no, porque sigue siendo un tipo de mural con carácter político, pero también decorativo. Es decir, no es una estrategia del grafitero subversivo, sino que hay algo más
de vuelta, hay algo más estético, pero con una vuelta hacia el modernismo, hacia la pintura, hacia las raíces de la pintura modernista mexicana, y eso en un intento de arrastrarlo hacia este debate político en el marco de el fin del siglo XX y el principio del siglo XXI, ¿no? Sí, sí. Pero ¿a dónde te lleva todo eso? No estoy hablando de mercado, estoy hablando de artísticamente. ¿Cuán productivo fue para vos por ejemplo, el cuadro que tenés atrás, digamos, esta pintura política? No, bueno, para mí fue como, primero me costó llegar a esto, si esto es otra cosa, pero digo, yo tenía un montón de inquietudes políticas, sociales, de todo lo que me estaba rodeando, de frustraciones, de lo que vivía a diario, de conocer gente migrantes, de gente que tenía problemas aquí. Bueno, la vida en Los Ángeles es una vida, la materialidad de la cotidianeidad es profundamente perturbadora en términos de la relación de racismo, flor de piel con lo mexicano. Es decir, mi única experiencia de racismo la viví en Los Ángeles. Sí, totalmente. Sí, no, porque bueno, es una de las ciudades es la ciudad más diversa que hay en Estados Unidos. Dentro de todo estamos en una isla, pero sí, completamente. Yo no me quiero ir del tema de lo que me preguntaste, pero para mí los dos grandes shocks culturales que sufrí cuando llegué acá a Estados Unidos fueron primero el racismo que hay. Yo me imaginaba una sociedad completamente integrada en la que no había discriminación, muy ingenuo, pero yo creía que sí, que era una sociedad integrada. Y acá me di cuenta que hay un racismo profundo. ¿Cómo, en primera persona, cómo padeciste ese racismo? Nunca lo sufrí yo personalmente, la verdad. Ah, ¿no lo sufriste? Porque, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? No, ¿sabes que no? Es raro, ¿no? Pero yo creo que es porque cuando entré a DreamWorks vino gente de tantas partes del mundo, porque era un estudio que se creó nuevo, entonces tenían que traer gente de todas partes. Entonces yo trabajaba con muchos europeos, la mayoría europeos, y la verdad es que nunca sentí eso, nunca lo sufrí en carne propia. Pero sí, no sé qué te iba a decir. Bueno, no, el otro aspecto que me choqueó es el puritanismo que hay en Estados Unidos. Yo nunca imaginé que que era una sociedad tan religiosa y tan puritana como lo que lo es. Sí. Y en ese sentido yo vivo también en una isla, que es Los Ángeles, pero nunca imaginé que iba a ser tan fuerte, ¿no? O sea, vos pensás que en Estados Unidos más del 50% de la gente cree en la creación a través del relato bíblico. O sea, sí, creen que la Tierra y el universo tienen 5.000 años. O sea, eso es lo que creen. Y eso es la mitad de la población. Eso para mí fue muy fuerte. Claro, y todo eso dinamiza tu obra artística, es decir, como una suerte de representación de estas contradicciones sociales en la pintura. Pero esto, el problema que tiene esto es, salvo que sea una suerte de terapia individual o que sea ¿no? que sea una suerte de exorcismo personal, termina siendo un objeto a ser colgado en un ámbito burgués que entre ellos se confirman que bien informados que están respecto de los problemas y que están del lado correcto, que es del lado de los que sienten pena por aquellos que son discriminados. Entonces hay algo como de callejón sin salida
en esta cosa de el arte preocupado, la pintura preocupada por temas políticos, y por eso los intentos de salir de eso es el mural, pero el mural en una ciudad como Los Ángeles, sin estrategias terroristas o sin apoyo como de los mexicanos del Estado, es un poco como son como gases al viento, por usar una alegoría elegante. Pero entonces, un poco como que vos te encontrás te das contra la pared. Y ahí te decidís irte a Japón para resetear un poco tu cabeza. Sí. Y digamos que en este globetrotting tuyo de Buenos Aires, de la hiperinflación alfonsinista, Londres del principio del New Labour, de México de mis amores, de Canadá de mis expectativas y mi formación, de DreamWorks, Cheney, y ahí digamos saltás hacia una residencia en Japón. Y contame un poco esto porque esto como que informa todo lo que haces desde ese momento. Sí, para mí fue muy importante Japón, porque, bueno, como que sí, lo del reset a lo mejor sí, no sé si me gusta la palabra, pero a lo mejor es la más apropiada, hasta estéticamente, porque yo siempre admiré la estética así minimalista, japonesa, y la pulcritud, digamos, como el libro, ¿no? El elogio de la sombra y de lo... ¿Viste? Como que es completamente lo opuesto a lo que es Estados Unidos, ¿no? Que es el brillo y ser el número uno. Y bueno, y la cultura japonesa, no, es estar en el montón y no sobresalir demasiado. Y el volumen está dado por la sombra, no por la luz. Y bueno, siempre, cada vez me atraía más eso. Bueno, y al ir allá, comprobé y ratifiqué muchas cosas, pero también aprendí otras que se ven reflejadas en el video que hice. Que es Pachinko. Pachinko, que es esa también contradicción, ¿no? A ver, veámoslo.
Bueno, el video, lo que... Si hay una, siempre, bueno, obviamente para mí es muy difícil como conceptualizarlo de una forma eficaz, pero si tuviera que elegir una palabra para el video es escape. Es gente escapando. O sea, hay un personaje, que es el personaje ese de pantalones rojos, que está escapando de su situación y que quiere entrar en ese mundo exacerbado de pachinko, donde hay tetas y chicas sexualizadas al extremo y colores y todo está sobredimensionado. Y por otro lado hay una nenita que quiere escapar también de ese mundo y entrar en un mundo más normal, o sea, un mundo que le corresponde a su edad. Yo vi en Japón esos dos aspectos, o sea, ve por un lado esta mesura y pulcritud, y por otro lado descontrol que no lo ves acá, no lo ves en ningún otro lado, me parece. O sea, las expresiones que hay en el cómic, ¿no? En el manga o en anime, ¿viste? En el cine, son tan extremos. Sí. O sea, obviamente tenés Heidi, ¿no? Pero cuando se van al extremo, se van a un extremo que acá ni siquiera se animan a tocar. A mí una cosa que yo creo que lo que más me interesó de Pachinko es cómo es como que vos describís un Japón contra todo lo que se puede pensar de fantasmas y de presencias y vos establecés una relación muy interesante entre esas presencias y las nuevas tecnologías. Es decir, esta cosa como que las nuevas tecnologías son imágenes y recuerdos, es decir, Instagram, ¿no? Es decir, son imágenes y recuerdos que evocan sensaciones, es decir, y esos son los fantasmas, ¿no? Dentro de toda la tradición de Marsilio Ficino y de todo el Renacimiento. Es decir, de eso te tratan los fantasmas. Y vos ahí creo que captaste algo que yo no lo vi en otro lado, esta relación entre las presencias de los ancestros, por ejemplo, y la tecnología, ¿no? Bueno, esa es otra de las cosas que a mí me sorprendió mucho, que es la superstición que hay presente en la cultura japonesa. Es muy fuerte. O sea, no creen que el ancestro o el espectro es una representación de algo que está en la literatura. No, ellos viven con eso. Ellos creen que está ahí presente.
Exacto. es un ser Exacto. real y que está presente en su casa. O sea, entonces si dejan una botella de agua o si ponen una roca en un lugar determinado, no es casual ni es alegórico, es real. Bueno, y por eso Pachinko también es en voz, fue una especie de vuelta, ¿no? Lo que le decía, una especie de reseteo, y es en donde se produce el clic que vos, bueno, por un lado, en Japón haces esta serie que estamos viendo, que son como una suerte de íconos, ya que estamos hablando de presencias, ¿no? Sí, sí. Son como... O sea, esto fue, sí, esto fue, yo hice muchos, tenía un cuaderno donde dibujaba, y como estuve mucho en el subte de Japón, de Tokio, dibujaba a la gente que tenía enfrente, ¿no? Y prácticamente todos estaban con su celular. Como antes tenían su libro, y es una forma de no tomar contacto con el exterior, ¿no? Como que con una, ¿viste? Esa inmanencia que tienen. Y yo lo que hice fue sacar el celular de las manos, y me quedaron esas expresiones de las manos que me parecían muy interesantes, ¿no? Estéticamente. No hay ahí ninguna intención consciente, conceptual, pero sí me pareció muy interesante porque es una forma también de ocultarse, ¿no? Sí. Y sí, hice toda una serie, y el formato es, curiosamente, es el formato del kiyoe, que es estos grabados tradicionales japoneses, y el formato es el de Fibonacci, el rectángulo de Fibonacci. Entonces, toda la composición, digamos, la parte estética de la composición está, digamos que tiene el patrón de Fibonacci. De Fibonacci, sí, exactamente. Pero bueno, sí y eso me pareció también, ¿viste? Me pareció interesante porque yo también soy muy riguroso en ese sentido al extremo, ¿no? Bueno, hay un momento en lo que vos venís haciendo que para mí es posiblemente mi favorito, que es cuando te piden hacer la regie de Alice in Wonderland. Contame esto, porque bueno, esto, antes que me lo cuentes, vamos a ver de qué estamos hablando.
iban a hacer la producción de Alice in Wonderland en una compañía de teatro en Michigan, ahí muy cerca de Chicago, y bueno, y querían hacer algo más contemporáneo y con un poco de animación y con una estética distinta a la clásica victoriana que uno ve de Alicia, ¿no? Las ilustraciones que uno está acostumbrado a ver. Y obviamente me encantó porque soy un fanático de lo que representa Alicia, no tan fanático del libro en sí, ¿eh? La verdad que releyéndolo para el proyecto me desilusionó un poco. A lo mejor estoy diciendo un pecado terrible, pero me encanta lo conceptual detrás de Alicia en el País de la Maravilla. Parece increíble. Bueno, y algo que vos haces ahí en esa regie es que a mí me interesó mucho, es cómo es lo que haces con el arte abstracto. Esto me pareció fascinante. Es decir, es como vos no incluís demasiadas figuras, lo que incluís son formas. Y son formas que van metamorfoseándose en otras cosas, pero que básicamente generan una reacción casi hasta emocional. Es decir, hay un momento que se ve en este video que acabamos de ver, es decir, en donde aparece uno de estos lunares como asomándose en el rincón, y ya es como que empieza a competir como personaje los lunares con los bailarines. Y esto me pareció muy interesante porque, es decir, ya se pasa de la cosa decorativa a una cosa en donde ya prácticamente el videoarte estaba siendo un protagonista más dentro de la... No era el fondo, sino que estaba reaccionando de una manera muy específica. Sí. Y la verdad que en el video no se ve... fue muy interesante estar adentro del teatro primero porque esta obra como que era muy atractiva para cualquier público, ¿no? Porque, bueno, primero por la propuesta, porque era una cosa así muy visual y sí fue muy interesante verlo desde adentro con la reacción del público y ver estas imágenes proyectadas, ¿no? ¿Esto dónde fue? Fue en Nueva Zelanda, ¿no? No. Este es en Michigan. Michigan. Que por cierto se va a hacer de nuevo ahora, que tengo que... lo van a presentar de nuevo este año también ahí en Michigan y en Chicago. Pero yo soy un gran admirador de la Bauhaus, ¿no? Y sí tenía eso como en mente, de estas formas simples, colores planos, minimalista, y salir de lo victoriano, ¿no? Darle un toque como más contemporáneo. Quizá lo de competir con el bailarín no está bueno, ¿no? Porque es un ballet. Quizás tenía que haber ajustado algunas cosas. Bueno, pero como que el video de pronto en tu obra se empieza a transformar en algo ya que está reclamando atención por sí mismo. Es decir, porque a vos te piden una cosa que marque, en definitiva, vos das una cosa que interactúa, ¿no? Y ahí ya interactuar en el ballet es bailar, ¿no? Entonces hay un poco... No, incluso lo que fue interesante es que después de hacer la parte visual, cambiaron algunas cosas de la música y la coreografía para adaptarse a lo que yo había propuesto visualmente. Eso es interesante eso, porque es como un poco como que va forzando la iniciativa del... Y pero que bueno, porque es muy difícil competir con 4 proyectores, ¿no? En 20 metros,
es difícil competir, ¿no? Pero bueno. Pero vos después hiciste esto ¿dónde fue? No, esto fue una propuesta para un aeropuerto, al final no salió, quizás salga, y como nada, era una cosa así de una propuesta de una instalación visual para entretener a la gente que está ahí desesperada esperando por su pase a abordar, ¿no? Que además que es un poco demasiado cerca de Julian Opie, todo esto. ¿Qué, perdón? Es un poco demasiado cerca de Julian Opie, del videoarte de Julian Opie. La verdad que no lo hice pensando en eso, pero perfectamente puede ser. Bueno, y así llegamos a tu último video que... A ver, presentalo. Bueno, el video se llama Farfalú, y es también es un compendio de todo lo que me preocupa, me frustra, me estimula y provoca, y bueno, es una colección ahí de imágenes, de ideas, algunas más eficaces que otras. Bueno, veámoslo. Bueno. Manso Koshinan e somoten nella mahonbi alla kasu. Chris Daria. On sama no host. Missionet benat in sonteris mokros maria. Ola bakandara da batoya. Mandara da bosso. Kubapa bashata. Meha mahuta pa. Meha tapoto topra frapefi. Mamma mano sopra tonta. Sotoro te cene stestete. Sun tono to stestete. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Gloria Santa María, Madre Hare Ram. Mama pato sempre fredete e genasta sempre tocitade. La fremefe e genamaro con samba parte previ in che sono tondo da begi.
Bueno, lo que acabamos de ver... es una premiere directo. Es una premiere, digamos, sé que lo estuviste mostrando. No, este es completamente... O sea, estamos esperando para este año, pero no lo mostré. Bueno, y acá, digamos, ya directamente mostrás los colmillos, digamos, lo que antes era en Pachinko era alegórico, acá se vuelve casi panfletario, ¿no? Es decir, si bien hay, de vuelta, este equilibrio entre la ética y la estética, hay toda una cuestión estética que quiero que charlemos. Es decir, porque la cuestión estética de este video obedece a, uno podría decir, un lenguaje que es el lenguaje de un tipo de videoarte que emerge en Los Ángeles y de alguna forma vos pertenecés a ese movimiento que, contame un poco... ¿no? ¿De qué figuras incorpora? ¿Qué tipo de relación con la animación plantea y con el videoarte plantea? Sí, bueno, la verdad es que sí, traté de usar los recursos técnicos que tengo a mano. Trabajo con otro videoartista que se llama Tomás Basile de Argentina, que es un increíble videoartista que hay. Con el que trabajamos juntos, y acá en Los Ángeles yo estoy en un grupo que se llama Los Angeles Video Artists, que es muy interesante porque se juntan ahí gente muy técnica de Caltech, o sea, de JPL, ¿no? de la NASA, con gente de efectos visuales de películas y animación y artistas conceptuales. Hay como una mezcla ahí donde se intercambian ideas, se intercambian proyectos, colaboramos. Hay mucho de realidad virtual ahora. Que yo estoy cada vez más... Lo que estás haciendo con el micrófono, déjalo de hacer. Ah, perdón. No, es un papel. No, o sea, se están juntando ahí muchas corrientes, digamos, estéticas y técnicas. Y bueno, en el video yo, a la hora de ejecutarlo, estoy tratando de poner todos mis recursos técnicos.
Claro, pero digamos, hay este tipo de, vos me dijiste Los Angeles Video Artists, es lo que podemos llamar esa escuela de video arte. Sí, es un grupo que se junta, digamos, para compartir Porque el videoarte es un medio que tiene reglas muy específicas, que tiene características muy específicas, ¿no? En tanto medio electrónico, en tanto un tipo de medio que desde la década del 60, nosotros eso lo trabajamos, ¿no? en un curso sobre videoarte, es decir, viene desarrollando algunas cuestiones que tienen que ver con cómo el videoarte empieza a escindirse o directamente se independiza de la cámara y tiene que ver con lo que ocurre dentro de la máquina. Y sin embargo, es decir, hay algo en todo esto que se separa de todas estas expresiones del videoarte, en tanto y en cuanto no lo que vos haces y lo que David O'Reilly, por ejemplo, hace. O también, ¿cómo era el nombre de la japonesa? Kazumi. Es como que se usan todos esos elementos de la historia del videoarte y se incorporan dentro de un discurso mucho más social. Es decir, hay una cosa como de social engagement muy fuerte. A través de el humor, a través de algo medio uncanny, algo medio como perverso, una sensación como que va en contra, reacciona contra el uso del videoarte dentro de DreamWorks, por ejemplo, y como que lo da vuelta psicológicamente, lo da vuelta afectivamente y lo transforma en una suerte de arma puesta en contra de la cultura dominante, ¿no? Sí. Sí. Perdón, no, sí, hay dos cosas una de las que nombraste, que para mí es muy importante y que no sé si va en contra del canon de lo que es el videoarte tradicional, pero que formaría parte de mi manifiesto. Y es dos componentes, que uno es el humor y el otro es el entretenimiento. Sí. Yo busco no aburrir también. Y ahí uno transita una línea muy, muy finita en no caer en el music video, el videoclip. Total. No caer en algo más relacionado con lo puramente comercial, pero tampoco no ir al video ahí de resistencia, ¿no? De 40 minutos, cámara fija. Bueno, yo ahora estoy como muy interesado estos próximos 3 meses en el arte de las migraciones, los refugiados y demás, que está muy vinculado con una suerte de actualización del documental como arte, a partir de una ruptura, y acá es donde yo creo que hay una crítica hacia este tipo de expresiones, porque hay una ruptura, digamos, donde yo puedo criticar, que es algo que nosotros les cuento a los que nos escuchan, que estuvimos haciendo un debate al final, que vos hiciste la presentación del video, al final del curso de videoarte, y fue una discusión muy, muy caliente, digamos, una de las cosas que surge de esto es, bueno, en definitiva, ¿quién sos vos para decirle es decir, porque en definitiva el problema es que este tipo de videos tienden a ser videos de alguien con información de la política y de la sociedad que la baja a un espectador necesitado
incompleto. Entonces es como que esto ocurre mucho, por ejemplo, en el arte feminista, en la lectura de Andrea Giunta, que yo soy tan crítico, en Radical Women, en esa muestra, porque en definitiva, al reducir el arte feminista a la representación del cuerpo femenino, se reduce a el espectador de arte feminista a una mujer que no sabe qué hacer con su cuerpo, no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo empoderarse, y necesita de las artistas iluminadas para que les digan cómo tiene que ser su conducta social o cómo tienen que insertarse en la sociedad. Es algo muy parecido a la acusación que recibís vos. Y agrego a esto, porque yo estuve pensando, porque fue una charla donde en definitiva decía, bueno, ¿quién carajo te crees que sos? Pero para vos, venir a decirme a mí quién es Trump, porque yo puedo ser trumpista y debo decir, bueno. Pero yo creo que hay un problema más de fondo, es decir, para ser más justo con vos. Es decir, y yo creo que, y es una crítica mucho más mucho más a la yugular, que creo que el problema puede estar en el concepto de entretenimiento, no en tanto entretener, sino en tanto fijar al espectador en una posición pasiva. Es decir, en definitiva, el espectador de estos videos termina siendo alguien que, como en Alice in Wonderland, está sentado mirando y esto es una tradición en la historia del arte que empieza en la Iglesia Católica con el ábside y el mosaico y el fiel calladito mirando el ábside con Cristo mirándote, y pasamos a el video con el espectador calladito mirando el video a que le baje en línea. Mientras que las nuevas manifestaciones por ejemplo, del documental, lo que tratan de hacer es romper esa unidireccionalidad de esta es una visión de la realidad, ustedes léanla. Bueno, no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Primero, creo que obviamente cuando uno hace algo, cualquier expresión artística, es en cierta forma un hipnotizador. Y vos, yo no quiero que participes de mi obra, que la toques. Yo te la doy como está, y si te puedo hipnotizar, te voy a hipnotizar. Bueno, pero yo frente a eso te muestro esta obra que estoy mostrando ahora, que es, por ejemplo, la escena en Emmaús de Caravaggio, en donde la canasta es puesta al borde de la mesa para que el espectador sienta la necesidad psicológica de empujarla de vuelta para adentro. Es decir, no es que el arte es inherentemente eso, ¿eh? Es decir, eso es una decisión tuya, colocar al espectador y no incluirlo. Eso, pero también tenés que ponerte desde el punto de vista del artista que está haciendo algo, y también que marca, o sea, una de las cosas que se habló en ese debate es que obviamente yo estoy, o sea, si lo que yo estoy haciendo se ve como algo aleccionador, obviamente no quiero hacer eso, desprecio eso, pero tampoco no se puede negar que el arte es elitista. El arte es elitista, o sea, yo estoy en un lugar y vos estás comprando y pagándome a mí de cualquier forma, monetaria o no, o con tu tiempo, y ya eso crea dos niveles. Entonces ya desde ese punto de vista ya hay un concepto ahí de elite como de nivel. No estoy diciendo que sea más arriba que uno de otro, simplemente que hay una distancia. Y yo también estoy en contra de cualquier manifestación artística que rompa esa barrera que tiene que haber entre el artista y el espectador. O sea, no me gusta a mí cuando el espectador se sube al escenario y puede hacer lo mismo que
que hace el artista o que participa de... No, o sea... Bueno, digamos, esto te pone en contra de los happenings, de las performances, del arte de performance, el arte de la desmaterialización, del barroco, del arte participativo. No me parece, porque... Y te devuelve a un tipo de arte que tiene que ver con este mundo del entretenimiento de la sociedad de masas de DreamWorks. Pero no, ¿sabes por qué? Me parece que lo del arte participativo, lo del happening es una ilusión. O sea, cuando se hacían los happenings en los años 60, ¿de quién te enterabas vos? ¿Del público que estaba participando? ¿De Juan Roberto o del artista que no, pero yo no me refiero a eso. Yo lo que me refiero es a la experiencia. La experiencia del digo, en el mirar el video de O'Reilly, por eso me salgo de la crítica a Farfalú, es decir, estoy hablando de O'Reilly, por ejemplo. Es decir, en ese momento hay como una división entre espectador y artista, en donde el artista enuncia una posición sobre la realidad de manera estetizada, es decir, con un gran componente estético, que creo que ahí está la riqueza de este tipo de propuestas, más que en la cuestión ética. Porque la cuestión ética, la cuestión política, de alguna forma son lugares comunes. Que es una de las críticas que yo puedo hacer a Farfalú. Es decir, está diciendo cosas que ya todos sabemos. Es decir, no te necesito a vos diciéndome esto. Esta sería la cuestión. Es decir, posiblemente te necesito a vos haciendo otra cosa con eso. Que, por ejemplo, en el arte documental tiene, por ejemplo, Steve McQueen lo que se hace es desestabilizar los modos hegemónicos de contar una historia postcolonial y políticamente correcta. Es decir, y desestabilizar el modo estético, que en este tipo de expresiones no hay una desestabilización del modo estético, porque toda la energía desestabilizadora está puesta en el discurso que es representado por la imagen. Es decir, abajo Trump, abajo la violencia, etcétera, las armas, etcétera, etcétera. Pero esto tiene que ver con un debate que me interesaba tenerlo con vos, porque este es el debate que está ocurriendo hoy en el arte contemporáneo, que además lo interesante de esto es que esto no es el debate del arte contemporáneo en la galería, y esto es lo que más me interesa de lo que haces vos. Es un debate del arte contemporáneo que está teniendo lugar en otros lados. Es decir, y esto quiero que terminar la charla, que me hables de que vos también estás en esto, de este tipo de expresión, que es un poco como lo que empieza a romper a la galería como espacio de arte. Sí, bueno, o sea, yo lo que estoy también en otros grupos con otros artistas en Los Ángeles, y es justamente eso, de salir del lugar tradicional y, por ejemplo, pintamos en la calle, en lugares, en espacios públicos o en centros culturales que no son tan comunes acá, como sí lo son en Buenos Aires, quizá. Uh-huh. Y como hay como una interacción muy fuerte porque obviamente no se puede negar la influencia y la preponderancia de la cultura de Hollywood, ¿no? Entonces, obviamente, hay una gran interacción con músicos, con actores. Pero por ejemplo, lo del VJ. Estaba viendo esto de Kazumi, ¿no? El modo de presentación del VJ, ya esto abre otro tipo de diálogo con el espectador, y ahí es donde la cosa se vuelve interesante, ¿no? Sí.
Bueno, por ejemplo, acá a muy pocas cuadras donde tengo yo el estudio, abrieron un lugar que es como lo llaman así medio pretenciosamente como un parque de diversiones para adultos o un lugar de... Pero lo que formaron en realidad son unos domos, es muy interesante, domos como si fuera como el planetario, así, pero son 5 domos en los que invitan artistas a hacer proyecciones y a músicos que interactúan con los artistas y es una experiencia inmersiva para mí mucho más fuerte que la realidad virtual. Bueno, pero fíjate que eso, estamos volviendo entonces a el happening. No, porque acá tenés espectadores que no participan en el... Exacto, bueno, siguen sin participar. Espectadores pasivos, pero que son pasivos en cuanto a lo que te decía, a la distancia con el artista que presenta la obra, pero muy activos con el resto de la gente. Y eso a mí es lo que me interesa. A mí me parece que toda la movida de realidad virtual lo que hace para mí ya está un poquito, voy a decirlo también un pecado, pero como anacrónico, porque es una cosa que vos estás completamente inmerso con unos anteojos y no hay contacto con otra gente. Primero que estás muy limitado en espacio y después limitado en cuanto al contacto con otra gente, que es fundamental para mí, para este tipo de experiencias visuales colectivas. Entonces, por eso me interesa mucho y que también quizás participe en estos domos que están haciendo, estos eventos que están haciendo estos domos, porque es gente que vos podés hablar, podés interactuar y al mismo tiempo un proyecto inmersivo muy fuerte, porque son proyecciones con unas pantallas de última generación tecnológica que realmente parece como que se te viene todo encima y con una música increíble, pero con el agregado que no estás con un cable, ¿viste? Y con unos anteojos que, no sé, que sí, que estás tocando algo pero que no lo estás tocando. Me parece como mucho más interesante eso desde el punto de vista, si querés, de realidad virtual, que lo que es realidad virtual que es lo que se está haciendo, ¿no? ¿Tenés pensado hacer algo no, porque sos el hijo pródigo, es decir, el sueño americano que finalmente se le da vuelta a Estados Unidos y lo apunta con su arte, y ¿tenés pensado hacer algo en Buenos Aires? Bueno, quizás sí, tengo pensado, tengo un proyecto. No tengo fecha todavía, pero bueno, idealmente este año, el 2019. Bien. Secciones. Pero bueno, tengo varios proyectos acá y otro video y una exhibición acá en Los Ángeles. Bueno, muchas gracias, Luis Grané. Ha sido un placer. Gracias de tu nuevo hogar.